Bienvenidos una vez más a la familia de Dios. Dios bendiga la vida de todos los presentes, como también aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga. Estamos en el estudio bíblico de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos a meditar esta noche. Este capítulo, hermano, vuelve a retomar un tema que hablamos en el capítulo 2, y es acerca del espíritu del anticristo, como también cómo discernir si alguien está hablando correctamente o alguien está en el error. Habla también del espíritu del error y del espíritu de verdad. Todo eso es necesario que todo creyente tenga ese conocimiento, esa capacidad de poder discernir si están hablando correctamente, si están hablando como debe de ser, o se lo están inventando y están oponiéndose a la sana doctrina. Todo creyente debe de tener ese espíritu de discernimiento, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Leamos los primeros dos versículos para meditar en ellos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El primer versículo nos exhorta a tener discernimiento acerca de no ponerle ni prestarle atención, ni mucho menos creer todo aquello que se acerquen a decirle. A veces el creyente es muy susceptible y todo lo que le dicen, amén. Y todo lo que le dicen es cierto, verdad que sí, los hermanos están equivocados. ¿Por qué razón sucede eso? Por falta de crecimiento espiritual, en que las personas no tienen discernimiento, no han pedido al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que nos dé esa sabiduría. El capítulo 2 habló claramente y decía que vosotros tenéis la unción del Santo, dice el capítulo 2, ¿verdad? Dando a entender que tenemos a alguien que nos puede dar la capacidad de discernir si están hablando o no lo correcto. Por eso usted y yo debemos de saber dirigirnos por el Espíritu Santo, no ser nosotros. Nosotros le podemos decir, como cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón y vagábamos en la religión creyendo que estábamos haciendo lo correcto. A todo lo que nos decían, amén. Y miren, tal cosa es bueno, sí, amén. Aunque estaban hablando en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es uno solo. El evangelio, el fin es presentar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Ese es el fin, como Dios hablaba por medio del mensaje el martes, ¿verdad? Él es la puerta. El centro del evangelio no son los pastores, no son el nombre de las iglesias, es Jesucristo. Si ya se involucra algún tipo de pensamiento humano, algún tipo de ideología, eso ya no es evangelio. Y usted debe de tener la capacidad de discernirlo. Debe de saber que debemos tener un mensaje cristocéntrico. Es Jesucristo el centro del mensaje, la gloria es para Dios. Es Jesucristo el medio de salvación, la gloria es para Dios, están en lo correcto. Es Jesucristo que ha de venir y reinar en este mundo, ese es lo correcto. Es Jesucristo el único medio por el cual yo puedo llegar al Padre, ese es el mensaje que el evangelio presenta. Fuera de ello ya no hay evangelio. Si le agregan, están adulterando la palabra de Dios. Si le quitan, también. Por eso Juan advierte, no creáis a todo lo que les predican, dice. ¿Por qué razón? En el versículo 1 da la razón. Amados, no creáis a todo espíritu, sino la palabra probad, quiere decir la capacidad de tener, de someter a una medición si este mensaje que está siendo predicado cumple ciertos requisitos. Hay que aprobarlo o no. Esto es como la comida, hermano. El mensaje de la palabra de Dios así debe de ser. Usted no se come cualquier cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido de malas experiencias, hermanos, que tenemos hambre, estamos lejos de casa, entramos a un lugar y nos dan la comida y rapidito el primer bocado usted percibe, lo probó, ¿verdad? Lo degustó. ¿Y qué sintió? Y a veces, hermano, ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos un alimento adulterado? Por hambre nos lo comemos, como dicen literalmente, una palabra muy grosera, por galgos dicen, ¿verdad? O por hambrientos, como sea, lo comemos. ¿Y qué produce en nosotros? Un malestar. Quiere decir que
la sustancia que ingerimos la probamos y no estaba en buen estado. La palabra, solo es una ilustración. La palabra de Dios también debe de ser el ¿qué, hermano? Probada. Porque si de lo contrario nosotros la ingerimos, nos nutrimos de ella y posiblemente sea un mensaje que no sea el correcto. ¿Y hacia dónde nos va a llevar? Nos va a producir un mal espiritualmente también. Y vamos a empezar a aprobar cosas que la palabra de Dios no aprueba. Vamos a empezarle quizás a decirle a lo malo bueno como el mundo. Pero usted y yo, como dice el capítulo 2 de este mismo estudio de la primera carta de San Juan, que debemos nosotros saber que tenemos la unción. Es que es mi amigo, hermano, y me da pena decirle no. Sí, pero si es un falso profeta no le va a decir amén, ni le va a decir ahí voy a llegar. Y lo peor es que va a ir, si usted ya sabe que ahí están en lo incorrecto, porque tiene un Espíritu Santo que le da la sabiduría. Por eso le dice, prueben, llévenlo a la luz de la palabra, míranlo, degústenlo y desen cuenta si pasa o no los parámetros para poder decir es o no palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, porque ya lo discernió, está correcto. Pero si no, no, porque tiene un Espíritu Santo que le dice esto no es de acuerdo a mi voluntad. Lo que te está diciendo esta persona no es el mensaje correcto. Y ahí usted puede determinar que esa persona que está disertando, que puede tener una gran elocuencia, puede tener hasta poder de convencimiento, es un falso profeta. En los tiempos antiguos, hermanos, muchos falsos profetas acumulaban grandes multitudes de gente y la gente les decía, sí, este tiempo también. Usted no solo porque vea un montón de gente y aparentemente cantan y dicen amén, pero pruebe el mensaje, a ver si de verdad están hablando conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Allí usted pese y dése cuenta, ¿estarán en lo correcto? Para eso usted necesita el ¿qué? Probar. Y cuando digo probar no estoy diciendo que usted tiene que ir, sino que el mensaje se lo pueden presentar día, noche o mañana. Allí va a estar, mire, le traigo un mensaje nuevo, pruébelo. No le estoy diciendo vaya, óigalo, sino que usted rapidito debe tener un Espíritu Santo que le dice esto es correcto, esto no. Por ello nosotros insistimos de muchos creyentes erróneos que invitan a otros creyentes a otras congregaciones. Eso desde el momento en el que a usted y a mí se nos ha enseñado, usted no anda invitando gente que ya se congrega. No se lo prohíbo yo, salúdelo como hermano, acéptelo como hermano en Cristo, pero no vaya a cometer el error de hacer proselitismo de nombre de iglesia. Eso ya no es correcto. Vaya a predicar, ir a dónde dice el mensaje de la gran comisión que hay que ir a predicar. ¿A dónde? Al mundo, ¿verdad? ¿Pero por qué van a su casa? Porque usted se los permite. Pero si usted tiene el carácter de decir, hermano, con todo, yo le puedo decir a usted, hermano en Cristo, yo ya conozco el Evangelio, tengo donde me sustento, el Espíritu Santo allí me ministra, porque se me habla la palabra de Dios. Vaya al mundo, mire, al amigo, el vecino, viera que yo lo he invitado y él no va, vaya, tal vez a usted le hace caso. En ese momento esa persona a usted no está siendo grosera, a usted le está hablando conforme a la palabra de Dios y se asegurará que no le volverá a invitar. ¿Y por qué andan invitando hermanos? ¿Porque acaso no tienen discernimiento que ustedes ya tienen un Espíritu Santo que le da la sabiduría? Ese es lo que nosotros debemos de discernir, tener la capacidad. ¿Por qué quieren llevárselo si usted ya se congrega, ya se nutre espiritualmente, ya empieza a dar esos pasos de fe, esos frutos, hermano? Ese es el enemigo a veces también queriendo perturbar la obra de Dios. Por eso usted debe de probar, discernir si el mensaje es correcto. Le van a empezar a poner, es que allá sí va a haber sanidad, es que allá, hermano, sí lo va a prosperar el Señor. El mensaje del Evangelio es para salvación y vida eterna, no para dar pisto, hermano. Y si es para sanar también, pero el Señor lo va a sanar donde sea su voluntad. Por eso no, allá sí sanan, hermano, ya estamos errando allí. Ya el Evangelio lo volvemos a lo terrenal nada más, va. Y nos olvidamos de lo principal, lo eterno, lo que el Señor Jesucristo, saben que el Señor Jesucristo habló muchas veces acerca de la eternidad. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Cuando hablaba de la salvación, junto con ello hablaba no de el bienestar en esta tierra, sino después de la muerte, en donde vamos a ser permanentes. Pero para ello se nos recomienda que aquí tenemos que creer. ¿En qué? En que Jesucristo para eso vino.
No vino a repartir dinero, no vino a repartir tierras, no vino a repartir cosas materiales, hermano. Lejos de eso, en una ocasión Él les dice: ustedes me siguen porque les di, le dice la palabra bien ofensivamente, ¿verdad? En unas versiones dice: les di de hartar. Aquí en la versión que nosotros utilizamos dice: les di de comer. ¿Qué les está diciendo el Señor? No me siguen por lo que verdaderamente yo soy, porque yo he venido con un fin de hacerlos ver que soy el único medio por el cual se pueden salvar. Soy el único camino para que lleguen al Padre. Ese era el fin del Evangelio que el Señor Jesucristo presentaba. Cuando alguien ya niega eso y dice: no, el Señor Jesús no vino para eso solamente, es posible, hay un error. O incluso algo otro vaya a decir: no era Jesús, no era el Hijo de Dios. Ahí ya están negando la doctrina sana, dice el apóstol Juan. Ahí usted ya debe de estar alerta y no oiga esas cosas, ni mucho menos las siga. Claramente dice el versículo 2. ¿Por qué suceden estas cosas también? Por lo que dice el versículo 1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos no crea que solo eran en la época del apóstol. Estos siguen y andan de puerta en puerta, andan de corazón en corazón, queriendo torcer el Evangelio, queriendo llevarlo a algo que no es lo correcto. Uno de esos parámetros que usted debe de medir era lo que decíamos anteriormente, que el mensaje ya niega la divinidad de Cristo, niegan que Él vino en carne, niegan que es el único medio para salvarnos. ¿Ha escuchado usted que dice la gente, hermano? Sí, Cristo murió por nosotros, pero también Él tiene a alguien que le ayuda. Ya ahí están en el error. Ya ahí hay un error. ¿Qué dice el versículo 2? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabe que hay gente que no tiene la capacidad de decir que Jesucristo es el Señor? ¿Sabe que hay gente en el Evangelio que todavía anda incluyendo otras cosas cuando el Evangelio es esto lo principal? Reconocer que vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y tomó forma de hombre para presentarnos a nosotros que Él pudo vencer el pecado. Sin Él ser pecador, murió como pecador para salvar mi vida. Él no era culpable de lo que Él pagó. El culpable soy yo. Y para pagar el pecado que yo debía, Él tuvo un cuerpo. Alguien puede decir esto es incorrecto, similar al suyo y al mío, de la misma naturaleza. ¿Cuántos sabemos eso? Eso quiere decir la palabra carne, de la naturaleza suya, de la naturaleza mía. Y en ella le fue crucificado el pecado suyo y mío. Quiere decir que el dolor fue como cabal, como usted siente un dolor si usted le clavaran, hermano, una mano. Ese dolor, hermano, lo sufrió Cristo, lo sufrió en su carne por amor a usted y a mí. Cuando alguien ya niega eso, ya no es el Evangelio, ya no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu del anticristo. Ahí lo dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿qué dice? Del anticristo. Nos ha dado los dos contrastes, el versículo 2 y 3. ¿Cómo discernir? Si es de Dios, me va a venir a decir que Cristo vino en carne y yo debo de aceptar esto. Me va a venir a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si ya me niegan eso, ahí hay un problema. Hay una doctrina anticristiana. Hay un propósito satánico en ello. Hay un propósito de confundir. Hay una ideología humana que ya no es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermano, en el versículo 3 lo dice, ¿verdad? Y todo espíritu. Cuando dice, hermano, la palabra espíritu, quiere decir quien estimula o quien inspira a esta persona a hablar. Hay gente que es inspirada no por el Espíritu Santo, sino por ideologías humanas. ¿Saben que los políticos se inspiran para engañar a la gente? Tienen una inspiración para poder tener esa capacidad de convencimiento, ¿verdad? La palabra inspirar es quien le dio vida a lo que van a decir, de dónde se originó, quién lo estimuló. Y solo existen dos que pueden estimular. Uno es
el Señor Jesucristo, para que pueda el hombre hablar conforme a la voluntad de Dios, ese es el Espíritu de Dios. Para ello tiene que tener la capacidad de decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó. Pero aquel que lo niega, hermano, ese ya no es el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos la capacidad de discernir, eso no es el Evangelio. Amén. ¿Ha oído? Voy a poner ejemplos de falsas doctrinas. Hay doctrinas que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Esa es una. Dicen que era un profeta. Lo minimizan y llegan a decir, es un Dios pequeño. Hay 3 errores grandes. El Padre y yo uno somos, dijo el Señor Jesús. Él me envió, lo dijo el Señor Jesús, para hacer su obra. Como el Padre tiene vida y da vida, así también yo tengo el poder de darla y quitarla. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Que Él era un Dios pequeño? No, Él estaba diciendo que tenía la misma naturaleza del Padre. Cuando nosotros no discernimos eso, podemos decir, sí, es que era un Dios pequeño, por eso murió. No, Él murió, tomó forma de hombre para manifestar su amor al hombre. Si no, no hubiese el hombre nunca podido ser salvo. Tenía que estar y estar, hermano, día con día sacrificando, porque los pecados que tiene la humanidad son muchos. Por eso dice que Él vino y se crucificó una sola vez por nuestros pecados. Cuando ya no predican eso, ¿qué es? El espíritu del anticristo. Otra postura de error en cuanto a esto es que muchos dicen, hermano, que lo que vino es un espíritu y no alguien en carne. Por eso tuvo capacidad de ser martillado y resucitar al tercer día. Pero Él no tuvo un cuerpo humano. Esa es otra postura errónea. Porque claramente dice San Juan que el que niega que Jesucristo vino en carne, este es anticristo. Es una oposición, es algo antagónico, ¿verdad? Que en contra de la verdad de Dios. Ahora, hermano, nosotros dice que tenemos la capacidad de discernir. Aquí mismo dice en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está esperando, hermano, eso todavía ya se daba. Por eso le estaba advirtiendo el apóstol Juan, porque cree que hablaba de ello, ya existía. ¿Y usted cree que ya desapareció? No, ha evolucionado. ¿No ha oído usted que eso de que mucha gente está diciendo lo que los cristianos dicen ya no es verdad? Cristo no va a venir. Ahí hay un problema ya. Hay mucha gente que hace eso es mentira. ¿Está oyendo usted esas conversaciones? ¿Qué es? Ese es un espíritu anticristiano que anda divulgando una doctrina en contra de lo establecido por el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos la capacidad de saber que sí ya anda ese espíritu predicándose. Y tenemos la capacidad de discernir que no es de Dios. ¿Quiénes lo oyen? ¿Y por qué nosotros tenemos la capacidad? Por esto, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tiene usted que tener identidad y saber en qué ha creído, hermano. Eso quiere decir el versículo 4. Usted tiene que saber en quién verdaderamente ha puesto su confianza. No la ha puesto en un pastor, en un líder. No ponga su confianza en los hombres. Ponga su confianza en el Cristo poderoso que se levantó de la tumba. Ese es su Señor. Y si usted tiene la seguridad de que ha creído en Él, debe de saber que ese es el verdadero Dios y que no hay, por más que muchos digan que eso es mentira, usted debe de saber en quién ha creído. Amén, hermano. Y ese en el cual usted ha creído es más poderoso de lo que creen en el mundo. Este pasaje
es una referencia tomada, hermano, como cuando el profeta Eliseo en una ocasión se ve rodeado de enemigos y su siervo le empieza a decir: ¿cómo vamos a salir de esta? Y le dice: son más los que están con nosotros que ellos, dándole a entender que Dios había enviado ángeles a protegerle. Y por ello, hermano, dice que en el momento en el cual Eliseo dice estas cosas, ora para que los ojos espirituales de aquel siervo vean la obra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Hermano, el que usted tiene es el único y el verdadero, y es poderoso. Tan poderoso es que se levantó de la tumba. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué va a andar usted teniendo miedo, teniendo temor y creyendo otras cosas? ¿Acaso no tiene un Espíritu Santo poderoso que le da discernimiento? ¿Acaso no sabe que del lado suyo está el poderoso? Vea de dónde similar expresión dio Eliseo cuando dice en el capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. Aquí no dice lo vencerás, lo sabéis. Quiere decir, la victoria ya ha sido dada respecto a esas creencias. La victoria es de ustedes. Cuando les dice y lo sabéis, ¿qué? Vencido. Está hablando en el pasado. Ya la victoria fue dada. No dice vencerá, vean, no dice los está venciendo. Ya están ellos vencidos. No tienen argumento. Tienen que andar inventando un montón de cosas para poder sostener lo que ellos mismos se han inventado. Lo que usted y yo creemos se sostiene por sí solo. Las profecías que han sido dadas según la Biblia, ellas solas se manifiestan cuando se cumplen. Pero lo que ellos dicen, tienen que andar inventando, hermano. Entonces dice el versículo: ya los habéis vencido, ¿verdad? 4. Porque mayor, esta es la clave, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir, si vamos a medir en rango quién es mayor, el que está en usted y en mí es el Espíritu Santo. El único Espíritu que existe de Dios. Ese está en usted. Y el que el mundo tiene es más grande. No, si lo vamos a medir en rango, es menor, dice. ¿Por qué habla así San Juan? Para estimular a la iglesia que verdaderamente el Cristo que tienen ellos, al cual han creído, es el único y es más grande que cualquier otra religión o ideología o doctrina que les quisieran enseñar. Que la única que verdaderamente era la verdad era la que ellos tenían. Era mayor. Pero nosotros hacemos mayor a veces los problemas que lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Creemos que Dios no puede resolver, creemos que Dios no nos puede ayudar, creemos que es mentira. Ay, hermano, ¿yo qué voy a andar resucitando? ¿Acaso no tiene un poderoso Dios que lo va a resucitar el día en que Él venga? Po? El problema es que nosotros pensamos con nuestra mente terrenal, como esa ilustración que estaba queriendo usar San Juan. Por favor, búsquelo en el segundo libro de los Reyes. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo, si no me equivoco, es el 7. Segundo libro de los Reyes. Miren, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que verdaderamente Dios está con nosotros, hermano, y que Él es poderoso. Que se nos olvida, hermano, de que en verdad vamos a ser amedrentados, quizás vamos a ser amenazados, pero no vamos a ser derrotados. Pablo dice que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Va a llegar un momento, hermano, en el que vamos a sentir acoso, pero ahí estará Dios con nosotros. Vamos a buscarlo todos. Capítulo, si no me equivoco,
Capítulo 6, segundo libro de los Reyes. 6, sí. Versículos 14. ¿Tenemos? ¿Qué es lo que pasaba? Eliseo era un hombre usado por Dios y él dirigía al pueblo de una forma espiritual. Y cada vez que él quería el enemigo atacar al pueblo de Israel, Dios le revelaba a Eliseo dónde y cómo. Y un día dijeron, ¿cómo es que los israelitas siempre, verdad, están precavidos? Porque tenían la dirección de Dios a través del Espíritu Santo que estaba en ¿quién? En Eliseo. Entonces dijo el rey, verdad, la única forma es deshacernos de Eliseo. Van y lo rodean. En el capítulo 6, versículo 14, dice así: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantaron de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo estaba Eliseo y su criado? Rodeado de enemigos, ¿verdad? Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es la misma expresión que dice Juanda. Pero ¿de qué estaba hablando Eliseo? Estaba hablando de un ejército celestial. Pero su criado no lo veía. Su criado andaba a la par de él, veía los prodigios y milagros que Dios hacía a través de Eliseo, pero él no entendía. Muchos van a estar al lado suyo y no van a entender como usted debe de entender a Dios. Pero usted que tiene comunión con Dios, usted sí sabe de lo que está hablando. Entonces dice el versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Acaso era ciego el siervo? Era ciego espiritualmente, pero literalmente podía ver, porque ¿qué es lo que vio? Vio rodeado de enemigos. Así es nuestra vida. Rodeados estamos, hermanos, de adversidades, y solo vemos las adversidades y no vemos el Dios poderoso que está dentro de nuestro corazón. Ay, viera, hermano, qué calamidad. Hablamos tan mal, hermano, que Dios dice: ay, mi hijo no me ve a mí, sino que ve los problemas. ¿A cuántos nos está hablando el Señor? Hablemos más del poder de Dios que nos ha liberado, que a pesar de esas adversidades nos tiene firme. De eso hablemos, pero no hablemos, hermano, de que solo como el criado de Eliseo, él dijo, ¿verdad? Señor mío, hoy nos van a matar. ¿Eso dijo o no? ¿Qué estaba viendo él? Calamidades. Estaba ciego espiritualmente. Pero Eliseo sabía en quién había creído, y no sé si usted también. Por eso Juan exhorta a la iglesia de esa forma. Es más grande el que está dentro de ustedes, les dice. Eso está diciendo, ¿no? ¿Qué le dice Eliseo a Dios en el versículo 17? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos. ¿Cuáles ojos? Los de la fe. Que deje de vivir en la carne, le está diciendo, y que ponga su confianza en Dios. Así les está diciendo también Juan a la iglesia. Ya dejen de ver los problemas, dejen de ver las noticias, vean en la palabra de Dios que es verdad, y que es así. Tenemos que tener confianza, que es poderosa, como poderoso el que la dictó. Eso es lo que le está diciendo en el versículo, que vea, le dice en el versículo 17, ¿verdad? Terminemos esta parte. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué miró, hermano? Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Cómo estaba Eliseo? Eliseo tenía un ejército mayor. ¿O no, hermano? Y alrededor de usted no estará ese ejército también. Pero ¿cuál es el problema? Ay, hermano, que nosotros solo vemos la cartera. Y sacamos la cartera, ¿verdad? Y miren, hermano, y miren, y no hay nada, hermano. No hay nada. No estoy pidiendo, nada que ver, ¿verdad?
A lo que me refiero, no vayan a interpretar eso, ¿verdad? Nada que ver, lo aclaro. ¿Por qué? Tenemos confianza en esto nosotros y no en Dios. Se nos olvida, hermano, que el provee Dios. Pero cuando vemos, ay, hermano, me quedé sin 5, hermano, pero no se ha quedado sin su Dios. ¿O no? Ay, hermano, viera que cómo hablan mal de mí. Ay, hermanito, hermano, y el Dios poderoso suyo, ¿acaso usted no vive en el Espíritu para que deje que la gente hable mentiras de usted, que al final la verdad lo va a sostener? Pero para eso hay que abrir los ojos, dice Juan. ¿O no, iglesia? ¿Qué vio él? Ya que el siervo empezó, vamos con todo, profeta. Así le ha de haber dicho, ¿o no, hermano? Porque Eliseo yo creo que le llegaba la prueba. Cada vez que le decía, vamos a ir a tal lugar, pero allí salen un montón de hombres enemigos. Señor, ábrele los ojos a este hombre, le dice. Usted no ve, hermano, los ángeles que le han protegido en el bus donde ha venido, en el carro, hermano, donde ha pasado a la par de ladrones, asesinos. Usted ha andado y Dios los ha cegado a ellos también. Eso es real, hermano. Pero los ojos que pueden ver eso solo son aquellos que saben que el que está dentro de ellos es poderoso y es mayor. Pero si usted y yo no tenemos fe, vamos a andar diciendo, verá que me libré, hermano. Yo, ¿cuál yo? Fue Dios el que te guardó. Amén, hermano. Del zancudo que traía ese virus del dengue, Dios te ha librado. Y si te ha librado de él, te ha librado de asesinos también. Lo que pasa es que nuestros ojos no lo ven. Solo ven, ¿verdad? Ay, hermano, estoy bien mal, hermano. Estoy tan mal que hasta, hermano, yo creo que soy un tamal. Sí, verdaderamente, hermano, enterrémoslo, le voy a decir. Sí, hermano, ¿y para qué? Si usted no ha venido aquí para hablar de sus cosas que verdaderamente son imposibles, que no existan. Hable del Dios poderoso que tenemos, hermano. Sí, hermano. El pastor tiene una expresión pesada, pero que tiene razón. Cuando le llegaban a la gente con problemas, ay, hermano, cuando lo entierro, así le digo una vez a un hermano, qué pesado es, hermano. Sí, hermano, sí, por poco usted me dice que ya está muerto. Lo que quería era despertar el espíritu que verdaderamente estaba en él y que él no lo estaba tomando en cuenta. Que a veces la gente, hermano, así, ahora a veces hasta nosotros nos contaminamos y andamos hablando miserias. No hablamos del Dios poderoso que tenemos. Hablamos lo que el mundo habla. Ese es el problema. Vayamos al estudio, que no lo hemos terminado. ¿Está entendiendo que de lo mismo estaba hablando cuando le dijo, ábrele los ojos? Son más los que están con nosotros. ¿Y qué dice Juan? Es más grande el que está ¿dónde? En su corazón. Pero al mundo le tememos, hermano, y al mundo no tiene ni tan siquiera sabiduría. La sabiduría que tiene es humana, dice la Escritura. Y la que usted tiene es espiritual, viene de lo alto, dice el apóstol Pablo en otra escritura. Estamos en el capítulo 4 de la primera de Juan, versículo 4, nos quedamos, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Esa palabra es clave. Pero si usted ve el televisor, hermano, ay, qué calamidad la mía. Así como ese de la película debería de ser yo. Ay, Dios, hermano, usted está arruinado, porque ese de la película está más enfermo que usted. Y usted no se ha dado cuenta. Si ahí él actúa, no está viviendo de verdad. ¿O no, hermano? Pero muchos de nosotros quisiéramos hacer como los actores de la tele. Están actuando. Y el Dios que usted tiene no actúa. Ese es de verdad, hermano. Ese es de verdad. Pero no lo vemos así. Lo vemos de otra manera. ¿Qué más dice el versículo 4? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, refiriéndose al mundo. Mire qué es lo que pasa. Ellos son del mundo. ¿Y qué más? Aleluya. Por eso, ¿de qué hablan, hermano? Del mundo. Ellos hablan de la moda, ellos hablan de cualquier cosa, menos de Dios. Y cuando usted y yo hablamos del mundo, estamos hablando de lo de ellos y nos van a poner atención. Pero cuando empecemos a hablar de Dios, ay, pues qué aburridos sos. Yo así ya no me voy a llevar con vos, ¿oíste? Es normal, hermano, gloria a Dios, porque quiere decir que usted se está identificando de quién pertenece, quién es su Señor. Versículo
5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay gente que presenta un evangelio del mundo. Hermanos, para llenar la iglesia vamos a traer payasitos. Traigamos el mundo aquí, hermanos, ni vamos a caber. Para que los niños se diviertan, el mundo se divierte en cosas banales, por las cuales dice que viene la ira de Dios. Es real, hermano. Traigamos bailongos aquí, no vamos a caber. Vamos a tener un montón de adeptos, pero ¿qué lenguaje tenemos que hablar? El lenguaje del mundo. ¿O no, hermano? Vaya, las hermanitas tienen que venir bien arregladitas, vea como que... No, hermano, tienen que venir arregladitas para Cristo. Amén. Igual que nosotros los varones. Vamos a venir, hermano, para agradar a Dios. Pero si empezamos nosotros, hermano, vaya, hermano, el sábado es culto encolochado. Por favor, todas las hermanas van a ir a la sala de belleza a encolocharse. Y los varones, ¿verdad?, con pelo parado. Eso hace el mundo, ¿no, hermano? ¿Ha oído que hay gente que hasta le pone, este es el culto tal? Ya no es el culto para Dios, sino que para cosas del mundo. El que puede hablar de esas cosas es el mundo. Pero nosotros no, hermano. Por eso usted y yo debe de discernir qué están hablando allí. Ahora entiende que el domingo loco es mentira. Pero se predica, ¿verdad? Todos pueden venir como locos, quiere decir, hermano. Eso es del mundo, lo dice la Escritura. Dice, por eso usted me va a decir que soy hereje, dígame lo que le da la gana. Pero eso es verdad, usted y yo necesitamos dar un cambio como hijos de Dios, identificarnos, ¿verdad? Ellos hablan de locuras, porque esas locuras hablan, eso hacen. Pero el que está en nosotros dice que nos debe de llevar a otra dimensión. En el versículo 6, nosotros somos de Dios. Amén, hermano. El que conoce a Dios, ese le va a oír. Cuando usted empieza a hablar, y sabe usted que la Biblia, sí, ¿verdad? La Biblia está hablando del mismo lenguaje. Pero si estamos hablando de otra cosa que sea, hermano, para defraudar, para hacer mal, ¿quiénes van a oír? Los que hacen el mal. Esos sí van a ser nuestros amigos. Amigazos son de nosotros. Empecémosles a hablar de Dios, hermano. Se van a ir apartando. Y no le tema a eso. No tema. No tema si no le habla a su vecino porque usted es cristiano. No tema si no le habla a usted, su amigo, su familiar. Usted no los está ofendiendo. No lo quieren oír, usted viene bien deprimido. Hermano, viera que no me oyeron. Es normal, dice allí, hermano. Pero usted se siente triste. Quizás quiere que lo acepten. Para que nos acepten en un lugar, tenemos que estar en la sintonía de donde están en ese lugar. ¿Ha oído de las famosas reuniones temáticas en donde usted tiene que actuar o ir conforme al tema que ahí está, ¿verdad? Para que usted esté, ¿qué?, en la misma sintonía. El tema del creyente es uno solo, es Jesucristo. Amén. El reino de los cielos, su venida. Amén. El castigo hacia el pecado. Esos son los temas que nosotros hablamos. Claro, de eso no nos gusta, hermano. Porque cree que yo no les abría la puerta a las viejitas cuando me llegaban a evangelizar, porque no estaban en mi tema. Yo les ponía la música del rocón, hermano. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta. Según yo estaba en lo correcto, yo estaba en mi tema, perdido, hermano. Y llegaban unas viejitas, que Dios las bendiga, hermano. Nunca dejaron de irme. Es verdad, eran creyentes. Hermano Luis, el viernes es la reunión de los jóvenes. Yo, lo peor es que uno es perverso, hermano. Uno sabe que le están llevando la luz. Cerraba las ventanas y con el gran musicón, y me ponía a oír para saber si ya se habían ido, ¿verdad? ¿Qué era el problema? El problema es que ellos traían un tema, hablaban de lo suyo y yo tenía el mío. A la hora de las horas, ese es el grave problema. ¿Por qué no los oía yo? Porque ellos estaban en otra sintonía. Ahora entiendo, hermano.
Ahora entiendo que la obra que hacían esas ancianitas era para bien mío, pero en aquel tiempo no. Porque ¿a dónde estaba yo en el tema del mundo? ¿No se siente extraño? Es normal. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, aquí ya no es el espíritu del anticristo ni el espíritu de Cristo, aquí es el espíritu del error. Aquí está discerniendo usted si le están, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no siguen lo que yo sigo? Porque ellos viven en el error. Mira, ¿y vos por qué no te reunís con nosotros? Viera qué bonito se pone. Mira, hay cerveza, hay cigarro, hay jóvenes. Para la jovencita hay jovencito, y para el jovencito hay jovencitas. Así que se pone bueno. Y vos de aburrido y aburrida. Es normal que usted se sienta que no cabe allí si es de Cristo. Pero si soy del mundo, ¿a dónde va a ser? Está el día, ese día no hay culto. Y si no soy de Dios, aunque haya culto, yo ahí voy a estar. Si ahí va a estar mejor el hermano, ni café ni agua da. Amén, hermanitos. ¿Y por qué no nos oyen, hermano? Porque esto es otro estilo de vida que pertenece a Dios, a la dimensión espiritual, a la cual todos somos llamados. Por eso hay gente que busca iglesias conforme a sus vidas. Una vez me dijeron a mí, mire, y allí puede uno hacer tal cosa, usted puede hacer lo que le da la gana, le dije. Uy, hermano, sí es cierto, pero con Dios no puede hacer lo que usted quiere. O sea que usted le prohíbe. Yo no puedo prohibirle nada. Usted tiene que tener una comunión con Dios. Y pregúntele a ese Dios si en verdad es correcto o no, le digo. Ese es el problema cuando no hay relación con Dios, sino con los hermanos, con los líderes. Ellos dictaminan. Y si el líder está equivocado y dice sí, ¡ay!, lo hacen fiesta. Cuando dice el versículo que no nos van a oír porque son del mundo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan? Con este término, capítulo 15. 2 minutos nada más. San Juan, capítulo 15. Esto no lo dijo un hombre, lo dijo el Señor Jesucristo en su Evangelio, en el capítulo 15. El rechazo hacia nuestra forma de vivir es algo normal, de lo que no debemos sentirnos mal. No somos nosotros los que nos marginamos. Nosotros somos, como conocemos la verdad, tenemos que tener un estilo de vida diferente. Ese estilo de vida es el que rechazan, porque se encuentra en la voluntad de Dios. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 15, versículos del 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Si el mundo, aquí no es oír, aquí es aborrecer. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No nos debemos deprimir, hermanos, si nos ignoran, hermano. No, hombre, hermano, denle gloria a Dios. Pero a veces nosotros venimos, hermanos, deprimidos. Mi mamá no me habla. Mi papá viera que me dijo que me va a quitar la herencia porque soy cristiano, hermano. Yo, para no perder la herencita, vea. Sí, no va a perder la herencia de la tierra, va a perder la herencia del reino de los cielos. Que lo rechacen, hermano. ¿Qué más dice el versículo? No se admiren, dice, si a mí me han rechazado. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque el pastor no predica, el hombre no está trabajando. ¿Por qué no vienen al camino de Dios? Porque no quieren dejar el mundo. Pero mire la iglesia tal, gloria a Dios si está predicando lo correcto. Pero si ahí el mundo gobierna, hermano,
están en lo suyo. Y si los aborrecen, no lo aborrecen a usted, aborrecen al que lleva dentro de su corazón. 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Aquí ya no solamente es que no nos oyen, aquí ya no solamente es que nos rechazan, aquí ya hay persecución. La persecución de estos tiempos para usted y a mí en este país es psicológica, no es literal. No lo agarran a pedradas, pero psicológicamente sí, lo ignoran, lo rechazan. Es un tipo bullying normal, hermano. A aquellos hombres verdaderamente los echaban a la cárcel y hasta los castigaban con látigo. Los latigaban, hermano, por seguir a Cristo, porque lo hicieron con el Señor Jesús. Lo pueden hacer con nosotros. Terminemos, versículo 20, ¿verdad? En este mismo término. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán. ¿Quién es el único que le va a decir: bendito Dios, hermano, que usted viene al Evangelio? Otro que es creyente. Pero el mundo no lo va a aplaudir. Dejemos el estudio hasta aquí. ¿Hemos aprendido algo, hermano? Cómo conocer el espíritu del anticristo, cómo conocer el error y la verdad están aquí. Uno va en pos de lo terrenal, en pos de lo mundano, el espíritu del error, pero el espíritu de la verdad va en pos de agradar a su Dios, como usted y yo. Así es que luchemos para vivir la vida que Dios demanda como hijos de Dios. No importa si esto trae consecuencias, que nos ignoren, que no nos oigan, que nos rechacen, no nos hagan de su círculo de amistades, o incluso que lo persigan. Digno es de un creyente el ser rechazado, el ser ignorado e incluso a veces hasta ser perseguido. Y la gloria sea para Dios si está sucediendo eso en nosotros. Dejémoslo hasta aquí, amada iglesia. Démosle gloria, honra a nuestro Dios.